Hola, buenas, ¿cómo están? Me llamo Matías y hoy les voy a presentar sobre esta nueva cápsula de taller de agroecología y nutrición. La temática de este taller va a ser poda de frutales. Entonces, primero vamos a ver qué es la poda. La poda es un proceso que es físico, es llevado de manera manual y llevado a cabo por personas que involucran la eliminación, pueden ser de ramas, de yemas o de hojas. Las yemas son tejidos que potencialmente pueden darnos varios tejidos, pueden darnos brotes, pueden darnos flores, ¿no? Las flores nos van a dar luego frutos, así que es muy importante el manejo de la aparición de esta estructura. Entonces, usualmente la poda se hace con tijeras de podas y es la manera más eficiente de hacerlo en el tiempo, en el esfuerzo, así que idealmente se puede hacer con tijera de podas. Hay otro tipo de herramientas y ahí les dejé un par de ejemplos que esa, en la foto de la izquierda es una tijera de podas más pequeña para brotes más pequeños y la de la derecha involucra brotes mucho más largos y grandes que uno tendría más dificultad que con la tijera de la izquierda. Entonces, ¿por qué es importante podar? Esa es una pregunta muy importante que hay que hacernos. Podar tiene varias funciones importantes. Primero puede eliminar ramas enfermas, puede eliminar un exceso de rama o de crecimiento vegetativo. Vegetativo es básicamente el crecimiento de hojas, de tallos, todo lo que no sean frutas, todo lo que no sean flores. Esto también puede llegar a mejorar la relación de hoja-fruta, en el fondo dar mayores probabilidades de tener frutas de mayor tamaño, frutas de mayor calibre o rendimiento. Entonces, por eso nosotros también manejamos estas proporciones, manejamos la proporción que existe entre tejido o tallos, entre tallos, hojas y flores, en el fondo, ¿no? Tenemos que tener una relación en la que nuestro frutal produzca la mayor cantidad de frutas posible y que se pueda sostener en el tiempo. Entonces, por eso hacemos eso. También es capaz de mejorar la infiltración e incidencia de luz, disminuir la humedad relativa que existe dentro del frutal. Y esto ocurre porque nosotros al eliminar brotes que posiblemente nos den un exceso de hojas, esto finalmente va a aumentar la incidencia de luz porque tendremos menor sombreamiento dentro del mismo frutal y por tanto podemos tener una menor humedad relativa dentro del mismo árbol. ¿Y por qué eso es tan importante? Es súper importante porque disminuye la incidencia de plagas y enfermedades dentro del árbol. Esta enfermedad es bastante común en el frutal de limonero, es un tipo de hongo, se llama fumagina, y es como pareciera ser como un polvillo negro, también le dicen negrilla, y se puede, con la mano uno puede intentar sacarlo, pero el hongo siempre va a estar presente y va a seguir reproduciéndose porque se encuentra eh, reproducido en toda la superficie de la hoja, entonces no basta simplemente con sacarlo con la hoja. Entonces, una de las maneras que se pueden disminuir la incidencia de esta enfermedad desde un manejo de la prevención, porque podemos, ah, para poder, para poder tratar con enfermedades, hay dos tipos de manejo. Hay manejos preventivos y hay manejos reactivos. Los manejos reactivos involucran el uso de sustancias que nos permiten controlar a la gente. Entonces, puede ser, por ejemplo, el uso de purín de ortiga. Purín de ortiga nos podría ayudar con, si estamos hablando de una producción orgánica, nos podría ayudar a disminuir la incidencia de fumagina. Pero también es muy importante no solamente acoplarlo con manejos reactivos, sino con manejos preventivos para que ojalá la enfermedad no esté ahí desde un principio. Y para eso la poda es súper importante porque al eliminar el exceso de follaje que hay, como había dicho anteriormente, permitimos que mayor luz entre dentro del árbol, tengamos menor humedad dentro, que no se cree este microclima en el fondo dentro del frutal, en el cual tendremos mayor humedad y tendremos mayor riesgo a que se produzcan este tipo de hongos. Entonces, las podas se pueden categorizar de distintas maneras dependiendo del objetivo, dependiendo de qué tipo de categoría estemos hablando. Entonces, vamos a hablar de dos principales, que es el según objetivo y según la época del año. Entonces, primero vamos a hablar del objetivo, que hay tipos de poda. La primera es la poda de formación, que es la poda que nosotros le hacemos a nuestros frutales cuando recién
están creciendo, cuando recién están en sus etapas más juveniles, ¿no? Entonces, estos tipos de podas nos sirven para darle forma, para darle estructura, soporte, ¿no? Acelerar el proceso por el cual nos producen fruta, porque los frutales cuando son pequeños aún no producen fruta. Eh, y en invierno es cuando hacemos estas podas de formación, se hacen en invierno y verano. En invierno se define la altura de esta y en verano se definen las ramas madres. Las ramas madres son las ramas que salen desde el tronco. Entonces el tronco es el eje central y desde él salen brazos, que son las ramas madres, que de poco a poco van a ir engrosando y van a ser estas ramas bien grandes que, como al final uno ve estos árboles que tienen bifurcaciones, que tienen 2 o 3 brazos, pueden llegar a tener 4 brazos, pueden tener una cantidad muy grande de brazos porque se van engrosando con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tengo una foto de un almendro que tiene 2 brazos, ¿no? Entonces, estos 2 tallos se dio y probablemente, por ejemplo, este frutal no sea muy eficiente la cosecha que tiene, sobre todo si es manual, porque la altura del frutal es demasiado alta. Entonces, acá hubo un problema en la poda de formación porque no se definió la altura, se definió la altura muy tarde. Entonces, por eso el frutal es tan alto. Entonces, si nosotros cortamos la punta del frutal, lo que va a pasar es que se va a incentivar la formación y brotación de yemas laterales. Y lo que sucede es que se corta el crecimiento hacia arriba y se extiende hacia los lados. Entonces, es por eso que nosotros definimos la altura al cortar la parte de arriba, en la poda de formación. Entonces, luego tenemos la poda de producción. La poda de producción es durante la producción de fruta. Entonces, cuando ya está en una etapa de producción más adelantada, entonces ya estamos hablando del sexto año, séptimo año desde su nacimiento, desde la germinación de la semilla del frutal. Em, y básicamente las podas de producción sirven para mantener el rendimiento del frutal. Entonces, que nos otorguen o que nos aseguren que cada estación nos den fruta de calidad. Ese es el objetivo principal por el cual nosotros hacemos podas de producción, pero aparte de eso, obviamente están todas las ventajas y beneficios que les mencioné antes, la reducción de incidencia de plagas y enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer y último tipo de poda según objetivo es la poda de rejuvenecimiento, que es cuando el producto que es aproximadamente a los 15 años, que es una poda fuerte que se hace en invierno y esto estimula la brotación de yemas latentes. Son las yemas que siguen dormidas y que no han despertado hasta ahora. Entonces nosotros hacemos brotar esas yemas que estaban latentes. Entonces, luego está la poda según la época del año, que principalmente se hacen 2 tipos de estaciones. Hay podas invernales y hay podas de verano o estivales, o también le dicen poda en verde, y tienen 2 objetivos distintos. Entonces, la poda invernal se hace a principios de otoño o se hace durante el invierno, ojalá a fines de invierno. ¿Por qué les digo a fines de invierno? Porque es peligroso podar cuando aún hay riesgo de heladas. Entonces, si nosotros podamos un frutal y están sucediendo heladas, una gran posibilidad es que la yema que quede expuesta cuando nosotros podamos se termine quemando con las heladas. Entonces, es súper importante que nosotros podemos, si los vamos a podar en el invierno, que sea después del riesgo de heladas, cuando las temperaturas empiecen a aumentar, pero seguimos en invierno. Entonces, eh, si estamos hablando de frutales que hacen caer sus hojas en otoño, que son de hoja caduca, se les dicen, entonces nosotros hacemos podas durante el receso vegetativo, o sea, en otoño o a finales de invierno, y esto lo que hace es vigorizar brotes individuales, entonces hace que básicamente aseguren que los brotes que nosotros estemos podando den con mayor probabilidad una fruta que te asegura el cuajado de la fruta que aparece de la flor. Y el otro tipo de poda se hace en verano y estas podas usualmente lo que se quiere es que sean leves porque son de despunte y también son de deschuponamiento. Ahí voy a explicar un poco mejor qué significa el deschuponamiento. Despunte es básicamente que nosotros cortamos las puntas de los brotes, no vamos muy atrás, sino que cortamos las puntas para estimular la brotación lateral. Y aquí les pongo un ejemplo súper simple, en verdad, de lo que es una poda, que básicamente nosotros cortamos arriba de la yema que queremos conservar
Entonces, muy importante que siempre haya una yema debajo del corte de la poda que nosotros hacemos, y el corte siempre tiene que ser también en diagonal. Eso también es bastante importante. No hacer el corte recto, sino que en diagonal y dejar la yema expuesta eh, abajo de donde nosotros vamos a cortar. Entonces, le expliqué un poquito el despunte, pero también está el deschuponamiento. Este frutal que vemos acá es un duraznero y tiene dos chupones. Los chupones son fáciles de reconocer porque el color que tienen es distinto al color de las ramas de las ramas madre o de los brotes incluso de los frutales. Son de un color marrón, es un marrón claro, se nota mucho, y los chupones son caracterizados por ser brotes muy vigorosos, son brotes muy, muy gruesos, salen en el primer año y se engruesan muy rápidamente, y el problema de los chupones es que solamente dan brotes vegetativos, entonces en un chupón nunca te va a salir una flor. Lo que puede suceder es que del chupón salga un brote vegetativo y de ese brote vegetativo te salga una flor potencialmente. Pero básicamente cuando nosotros tenemos chupones, potencialmente tenemos que esperar 2 años a que aparezca una flor dentro de esta rama que es el chupón. Entonces, si nosotros podamos el chupón, estamos distribuyendo la energía del frutal de una manera mucho más consistente, porque mucha de la energía que va a acumular el frutal a través de la fotosíntesis, a través de la absorción de nutrientes de las raíces, gran parte de esa se va a ir a estos chupones porque son estructuras muy demandantes en nutrientes, porque tienen un vigor muy grande, son muy grandes. Entonces, la idea no es que brotes que sean solamente vegetativos o que no den flores acaparen tanta energía, porque les va a quitar la energía que sería más eficiente llevarla a brotes que tengan flores, que nos va a dar fruta. Entonces, por eso es recomendable siempre deschuponar los frutales. Entonces, siempre que veamos brotes gruesos que son de marrón claro, la idea es hacer un deschuponamiento. Y eso usualmente se hace en verano, también se puede hacer en invierno, pero usualmente se hace en verano. Y bueno, esta fue la cápsula. Vimos poda de una manera bastante general. Hay recomendaciones y especificaciones para cada frutal en específico, pero eso podemos verlo en cápsula en futuro o cualquier cosa también me pueden consultar. No hay ningún drama. Y bueno, esta fue la cápsula. Espero que les haya gustado. Espero que tengan un muy lindo fin de semana y nos estamos viendo pronto. Adiós.